O En realidad es un sistema semi-hidropónico. Sí. Semi-hidropónico donde se usa un sustrato, que es el sustento donde van a raíces, y que generalmente ese sustrato se usan o se tratan de usar materiales que uno puede conseguir en la zona. Acá en Misiones conseguimos cascarilla de arroz, eso se carboniza y se pone en algún tipo de contenedor. Y ahí cuando hablamos de contenedor es como el recipiente que va a estar la planta alojada adentro. Siempre esto, lo ideal es que esté elevado a una altura donde el productor, el operario, tenga facilidad de laboreo, generalmente a 1 metro de altura y en mesadas. Claro. Y dentro de los sustratos, los hilos sustratos que mencionaba, aparte de la cascarilla de arroz, se usan también turba, musgo, vermiculita, que son productos traídos de otros lados. ¿El aserrín no funciona? Siempre veo que hay tanto aserrín, ¿no se le puede dar un uso por ese lado? Y el aserrín tiene sus complicaciones porque se compacta mucho, retiene a veces, se humedece y retiene mucha humedad, y ahí cuando se seca por completo. Entonces, por ahí se podría usar una mínima cantidad de aserrín, pero no se recomienda el aserrín, ¿no? Sí. Sí, en una mezcla. Los sustratos generalmente son mezclas de componentes. Ese sustrato debe ser bastante aireado, porque la frutilla no soporta mucho que se encharque, vamos a decir, donde está. Entonces necesita que rápidamente se libere el exceso de humedad. Claro. Esto es un aprendizaje de cero, ¿no? Porque a veces el productor dice, no, porque yo ya sé cómo se hace esto, porque mi abuelo hizo de tal manera, pero en este caso estamos hablando de un paradigma totalmente distinto de producción. Sí, es un sistema de producción un poco más sofisticado, donde el productor, inclusive nosotros los técnicos también tuvimos que aprender nuevamente, así, porque difiere totalmente del manejo que uno le da en la tierra, vamos a decir, en el suelo. En la tierra tenemos, vamos a decir, todos los nutrientes que la planta necesita, y por ahí uno en el plan de fertilización que hace incorpora los macronutrientes y algunos micronutrientes. Y cuando salimos de la tierra, sacamos el cultivo de la tierra, ahí tenemos que afinar bien, vamos a decir, el lápiz con la fertilización. Porque no está en la tierra como no claro, porque no tiene todos los nutrientes que el sustrato nos le aporta, todos los nutrientes. Entonces tenemos que darle en forma externa y dosificada. No podemos darle o sea, al inicio del cultivo todo el fertilizante, y ahí se arma un plan de fertilización. Claro. Estas técnicas, vamos a decir, no es que el INTA inventó, sino que nosotros fuimos, y el productor fue modificando en función a lo que se veía en Brasil, vamos a decir. Entonces, es una técnica copiada de Brasil y adaptada a nuestro productor local. Y vamos a decir, también hay productores pequeños que tienen 1 o 2 o 3 invernaderos, y también existen en la provincia emprendimientos que tienen varios, o sea, son importantes, tienen cerca de 300.000 plantas aproximadamente en cultivo. Suponiendo un productor que quiere comenzar de cero, ¿cómo? Supongo que hay que empezar de chiquito. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Obviamente el asesoramiento de ustedes, pero compra, inversión, plantines, ¿cómo se arranca con esto? Lo que siempre recomendamos, si el productor nunca hizo un cultivo de frutilla, es que 1 o 2 años pruebe en el suelo. Entonces va conociendo y va adquiriendo experiencia del manejo en el suelo. Y entonces se minimiza, vamos a decir, por ahí las pérdidas. Porque sabemos que en el suelo, si el productor por ahí no tiene los implementos, por ejemplo, no tiene un medidor de conductividad eléctrica que se necesita para medir la cantidad de fertilizante que le estamos poniendo, y eso hay que hacerlo a diario. Entonces, si no tiene ese implemento o ese instrumento, por ahí le recomendamos que unos años haga en el suelo, que le vaya agarrando la mano al cultivo en cuanto a cosecha, al riego, al manejo de las enfermedades y las plagas, y después se pase, vamos a decir,
a un módulo que puede, en función de la demanda, que sea, o sea, un invernadero o de 25 por 7, que arranque con eso. Todo obviamente depende de las posibilidades económicas que tiene. Claro. Hay algunos que van directamente ya Muy jugados. a un sistema semi-hidropónico y se capacitan previamente, sí. Visitan a otros emprendimientos, nos vienen a nosotros a INTA. Aníbal, ahí, como para cerrar la nota, porque ya se nos fue el tiempo, ¿con cuánta plata empezamos? Y mira, el plantín hoy vale cerca de 400.000 pesos las 1000 plantas. Y ahí tenemos que calcular un invernadero, otro 1.000.000, y estamos calculando entre 5 millones más o menos para un invernadero de 25 por 7. Muy bien, Aníbal, muchísimas gracias. Supongo que el productor que está escuchando ya se está poniendo a hacer números a ver si es viable o no arrancar este tipo de emprendimientos. Muchísimas gracias por toda la información.